Es un tema muy grande, una posición clara, un informe claro del FMI, Fondo Monetario Internacional, que dice que Bolivia es un país muy informal. 2, estadísticas de empleo. Está con nosotros el director ejecutivo del INE, es el licenciado Santiago Farjat, a quien le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos que nos acompañe esta noche y le pedimos que hablemos de este concepto primero, la formalidad y la informalidad. ¿Qué informe tiene el INE? Bueno, básicamente yo creo que la categoría informal y formal es una categoría, un concepto muy normativo que se viene usando desde los años 60. La categoría informal e informal creo que es una categoría para generar una dicotomía en la forma en la que nosotros concebimos el trabajo o la actividad laboral de las personas. Ya. Yo no creo que este concepto normativo, como bien lo mencionaba, se adecue a la realidad que tenemos en los países de la región, específicamente en Bolivia, donde es un país que tiene justamente, como se mencionaba en la nota que ustedes decían, una economía plural. Esta economía plural tiene bastantes especificidades. Tenemos dentro de la economía plural a la economía corporativa, tenemos dentro de la economía plural a la economía comunitaria, a la privada, a la pública. Es una economía bastante amplia y donde estos conceptos muy cerrados que han sido usados por los organismos internacionales, realmente yo creo que no reflejan la realidad que estamos viviendo como país. A ver, Santiago, formal, salario, informal, no salario. Yo no veo la mayor dicotomía. No, no necesariamente, porque yo considero que el tema de las categorías que nosotros usamos, de asalariados y no asalariados, son mucho más coherentes. Nosotros vemos que, por ejemplo, la OIT y muchos organismos internacionales, lo informal necesariamente lo tratan de ligar con no se pagan impuestos, no se pagan una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que son categorías que están encerrando o están tratando de incluir muchas diversidades en una sola categoría. Es por eso que yo considero que la categoría de no asalariado, donde nosotros comprendemos a los cuentapropias, a los emprendedores, a las micro y pequeñas empresas, que son en sí los grandes generadores de empleo en el país, yo no creo que puedan denominarse informales. Yo creo que como país tenemos que ver más allá de estas categorías. Yo creo que el gran desafío que tenemos hacia adelante no es tratar de formalizar lo informal. Yo creo que también lo que debemos hacer como país es a esta gente no asalariada darles la oportunidad de que puedan aportar para tener una pensión en su vejez, que puedan tener la oportunidad de aportar para tener un seguro de corto plazo sin que necesariamente tengan que entrar a la formalidad. De acuerdo. Pero bajo ese concepto, la formalidad es un lastre para un segmento y todo el esquema económico del país estaría promocionando más bien la informalidad. Yo prefiero cerrar mi empresa, dejar de estar en Fundempresa, dar mis reportes a impuestos nacionales y otros, porque me organizo para algo. No, no necesariamente, porque yo creo que el tema de los no asalariados o los cuentapropios son pequeños emprendimientos. No podemos comparar la magnitud de una gran empresa o una mediana empresa con lo que nosotros consideramos como las MIPES, las micro y pequeñas empresas. Estas empresas realmente están emprendiendo, están tratando de emerger en un mercado competitivo como es el que tenemos en el país y evidentemente pedirles a estas empresas que entren a formalizarse es muy complicado en una primera etapa. Yo creo que si nosotros les damos las oportunidades y un clima laboral y un clima económico y empresarial favorable a estas micro y pequeñas empresas, en algún momento van a tener ya la oportunidad de incorporarse al registro de comercio, que es lo que ustedes llaman Fundempresa, y poder ya empezar justamente a formalizarse o a empezar a pagar beneficios, impuestos y otros tipos de obligaciones que tienen las empresas. Muy bien, vamos a los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística sobre Empleo y Desempleo en Bolivia 2015-2017. ¿Cuál sería la conclusión, cuál sería el colorario de todo esto? Porque es muchísimas categorías. No, totalmente. Yo creo que lo que tenemos que aquí destacar es que el Bolivia, por tercer año consecutivo, tiene la tasa de desempleo más baja de la región. ¿Qué es de? De 4.48%. Es el dato que dio nuestro presidente.
el 22 de enero en su discurso presidencial. El único país que se encuentra relativamente cerca de nosotros es Ecuador con 5.8% y los demás países se encuentran por encima del 6%, incluso Brasil por encima del 10%. Dentro de esto, un concepto clave para entender la tasa de desempleo en este informe del INE es el concepto de asalariado, no asalariado. Se ha presentado una cifra, se ha dicho que el 41% de los empleados del país son asalariados. Que en este caso son personas que reciben, que aportan a los fondos de pensiones, que tienen un seguro de corto plazo. Pero aquí hay un dato que tenemos que resaltar. Si nosotros vemos la tendencia de la afiliación a las administradores de fondos de pensiones, nosotros vemos, por ejemplo, que del 2008 al 2017 tenemos un crecimiento mayor a 1 millón de afiliados a las AFPs. Eso quiere decir que nosotros estamos generando realmente 1 millón de empleos formales, si lo quieren ver, o asalariados que están aportando a las pensiones. Pero tenemos casi un 60% de no asalariado. En realidad tenemos un 48% de no asalariados y un 10% de lo que nosotros llamamos personas que no tienen ningún tipo de remuneración, es decir, que pueden entrar dentro de la economía comunitaria, pueden ayudar en las casas. Pero que van a otra categoría. Iría en otra categoría, ese 10% va a otra categoría, no se incorpora al concepto de no asalariado. No, es otra categoría. No remunerado. Es una persona que puede ser un aprendiz, un pasante, un ayudante de albañil, digamos, un niño que está ayudando a su padre en los albañiles o algún tema de esos, ¿no? Perdón, hablando de niños, es un tema que me obsesiona, ¿qué porcentaje tenemos de niños y niñas que están trabajando en estos momentos? Nosotros justamente tenemos una encuesta que vamos a presentar próximamente, que es la encuesta de niño, niña, adolescente en situación laboral. Ahí está. Wow. Nosotros teníamos alrededor de 800,000 niños que estaban realizando trabajo infantil el 2008. Al día de hoy hemos llegado a reducir ese número en el 50%. Estamos con alrededor de 390 y algo mil niños. Realmente esto denota el esfuerzo también que está realizando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia en esta temática. Hablando de edades, cifras, a ver, cuando hablamos de bolivianos trabajadores, ¿estamos hablando de gente comprendida entre? Entre los 10 y los 60 años, y más de 60 años. Caramba. ¿De esos cuántos hombres, cuántas mujeres? Las tasas de desempleo de mujeres son relativamente más altas que las de los hombres. Nosotros tenemos, por lo menos, si no estoy mal, la diferencia es de un punto porcentual. ¿No? Nosotros tenemos la tasa de hombres alrededor del 4% y la tasa de mujeres alrededor del 5%. Sí. Ahora, si hablamos de remuneraciones a esos trabajadores, ¿hay diferencia de género? Los datos no los tengo ahora, pero evidentemente ese es un fenómeno que ocurre no solo en Bolivia, sino en todos los países. ¿Cuál es el departamento que genera mayor cantidad de empleo y cuál es el que menos? Esos datos no los tenemos desagregados. Los datos que sí les podríamos brindar en este momento son, por ejemplo, cuáles son las actividades económicas que más empleo generan en el país. Adelante. Y este es un dato interesante y que, bueno, tiene una cierta relación con lo que es la economía, el dinamismo del mercado interno y del consumo interno que tenemos en el país. Por ejemplo, la actividad económica de alojamiento y comidas ha tenido un crecimiento del 19% entre 2016 y 2017, que ha implicado un crecimiento de alrededor de 50,000 empleos. Se han generado 50,000 empleos en esta actividad económica. Si nosotros vemos el comercio, vemos que se han generado alrededor de 80,000 empleos. Si nosotros vemos la industria manufacturera, se han generado alrededor de 30,000 empleos. Son actividades inherentes a lo que es el mercado interno, al consumo interno que estamos teniendo en el país. Si bien todavía no hay este desglose del informe, se ha hablado mucho de un boom gastronómico, por ejemplo, en La Paz, con el desarrollo de una suerte de corriente gourmet, una corriente de exploración, etcétera. Cuando hablamos de generación de empleo, aquí hay mucho emprendedurismo. Totalmente. Y bueno, eso tiene también una fuerte relación con los datos que en algún momento el Ministerio de Economía hizo públicos, donde decía que el consumo de restaurantes y hoteles creció más del 600% en estos últimos 10 años. Exacto. Entonces, esto sí tiene una fuerte relación con estos emprendimientos y estas nuevas actividades económicas que se están realizando en el país. ¿Sigue siendo el Estado el principal empleador? Bueno, si nosotros hacemos esa diferenciación, nosotros vemos que en realidad la micro y pequeña empresa
junto con los hogares, son la mayor cantidad de empleadores, son las actividades que generan más empleo. De ahí nosotros tenemos, por un lado, al Estado, que genera alrededor de 1.300.000 empleos, y tenemos a la empresa pequeña, mediana y gran empresa, que genera alrededor también de 1 millón de empleos. Pero el fuerte está entre las microempresas, que generan los otros 2,5 millones o un poco más de empleos en el país. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Un 45%? Bueno, si nosotros vemos y hacemos la relación con los no asalariados y asalariados, podemos llegar a la conclusión de que este 58% del que hablamos probablemente sean estas micro y pequeñas empresas que les mencionaba, y los hogares, que por lo general son cuentapropias. Se viene hablando mucho de que hay jóvenes profesionales que se van del país porque no tienen empleo en el país. El nivel de instrucción, ¿cuán determinante es en esta encuesta? Este es un dato importante y es bien interesante de analizar, y ahí hay que resaltar también los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno. ¿Cuál es el perfil del desocupado en el país? El 50% de los desocupados se encuentra entre los 18 y los 35 años. Si nosotros vemos, alrededor del 30% de los desocupados no tiene un título profesional, el 30% de los desocupados no ha acabado secundaria, y alrededor del 20% de los desocupados ha terminado únicamente la secundaria, es decir, tiene el título de bachiller. Si nosotros hacemos la sumatoria, casi el 80% de las personas no tiene un título profesional, es decir, podríamos llamarlo mano de obra no calificada. ¿Cuánto ha dicho, perdón? El 80%. 8 de cada 10 es bien 8 de cada 10 desocupados. Es muy alto. Es muy alto, y bueno, es también parte de la dinámica de nuestra economía y de la realidad de nuestro país, y justamente bajo esa lógica se han generado programas estatales, como es el Plan Generación de Empleo, donde hay un componente específico enfocado justamente a jóvenes de 18 a 35 años que puedan ser mano de obra calificada o no calificada, justamente para evitar lo que algunas personas llaman esta fuga de cerebros muchas veces, o que los jóvenes, al no ver oportunidades en su país, tengan que emigrar a otras partes. En este sinceramiento de cifras que promueve este informe, hemos hablado de los trabajadores. ¿Cuál es la demanda del mercado? ¿Qué tipo de trabajador busca el mercado? Hoy en día no tenemos eso muy claro. Justamente a razón de esto, estamos haciendo nosotros una serie de operativos en el segundo trimestre en el Instituto Nacional de Estadística. Uno de ellos está enfocado únicamente a las micro y pequeñas empresas, donde vamos a poder tener un análisis de qué es lo que demandan, cuál es el perfil de la micro y pequeña empresa. Y tenemos otro operativo que va a ir enfocado a lo que es la mediana y gran empresa, que también nos va a dar una lógica de cuál es el tejido empresarial de gran magnitud que tenemos en el país. ¿Y cuál es ese tejido? ¿A bote pronto? ¿Lo están planeando? No, salimos a campo en septiembre, y nosotros vamos a poder tener resultados a fin de año, sabiendo realmente cuáles son las actividades predominantes, cuáles son los perfiles de las empresas y otros datos importantes para la elaboración de política pública. ¿Se ha podido trabajar, se ha podido auscultar la sensación del trabajador respecto a la remuneración que recibe, respecto a, por ejemplo, la compensación total? ¿Un concepto que se maneja, digamos, en otras economías? No. ¿O la remuneración simplemente por salario? No, la encuesta no tiene un grado de percepciones sobre la remuneración. En sí es realmente algo más, es una encuesta enfocada a lo que existe dentro del hogar, a la actividad laboral, pero no tiene ningún tipo de enfoque a lo que es la percepción sobre la remuneración. Hemos hablado de encuesta y unos datos que son importantes conocer, el universo, la cantidad de gente que ha sido preguntada. ¿Estos datos técnicos nos los puede facilitar? Claro que sí, en realidad es una encuesta muy completa. Tenemos 17,000, encuestamos a 17,000 hogares constantemente, mensualmente, y además tiene una característica bastante interesante. Por un lado, tenemos un dato panel, es decir, que nosotros le hacemos seguimiento a los hogares durante un año. Nosotros podemos contar la historia de lo que pasa en los hogares durante un año. Si el esposo dejó de trabajar, si la esposa dejó de trabajar, si los hijos encontraron trabajo durante un año. Entonces, mediante esa información, nosotros también podemos hacer una serie de análisis de qué es lo que está pasando en los hogares. ¿En todo el país, perdón? En todo el país, en área urbana y área rural, 14,000 hogares en área urbana y alrededor de 3,000 hogares en área rural.
Muy bien. Dentro de estos números, hemos hablado de salarios, hemos hablado de áreas más dinámicas, menos dinámicas, hemos hablado de requerimientos. Todo en positivo. Si vemos lo negativo, ¿se han cerrado empresas o ha cambiado el requerimiento de trabajo? No, yo al contrario, ahí María... ¿Es todo positivo? Yo diría que es bastante positivo. Si uno se fija en los datos que nos está, por ejemplo, proporcionando Fundaempresa, nosotros hemos visto que a lo largo del año se han creado 23.000 empresas. Si nosotros hacemos un resultado neto, es decir, las empresas que se cierran, más las 23 que se han abierto, 23.000 que se han abierto, nosotros más o menos calculamos que se crean diariamente 100 empresas en el registro de Fundaempresa. Es decir, que nosotros vemos un alto dinamismo del mercado interno, un clima empresarial muy bueno que realmente nos está dando y tiene un reflejo en la economía. Sí, hablábamos de áreas que han crecido, gastronomía, construcción. ¿Cuáles han decrecido? La única que ha decrecido, y esto es un comportamiento estacional, es el tema de servicios de educación. ¿Y por qué les digo que es estacional? Porque nosotros estamos haciendo la medición al último trimestre. Claro. Y por lo general, al último trimestre, los profesores dejan de trabajar, los profesores particulares, bueno, no tienen, por lo general... Que es un dato... Es básicamente estacional. En los demás sectores vemos mucho dinamismo, administración pública sobre el 4%, vemos la industria manufacturera con un crecimiento de alrededor del 7%. No vemos realmente un gran dinamismo dentro de las actividades económicas dentro del país. Muy bien, Santiago, gracias por haber estado con nosotros, director general del Instituto Nacional de Estadística. Un placer. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias, María René. Un gusto. Volvemos, no se vayan.